Bienvenidos a todos, buenos días y espero que en este día nos gocemos en un nuevo tema que trae el manual que estamos estudiando, llevando. Es un tema muy interesante, muy bonito. La enseñanza es profunda. Estamos en la primera carta de Juan. El tema de hoy, aparte de ser un tema que para nosotros nos llena de gozo, oiga la palabra, a nosotros nos llena de gozo, pero a otros no. A otros ese tema o ese título a muchos no les hace gracia. Y es que Jesús, el único camino hacia Dios. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Jesús, el único camino hacia Dios. Amén, hermano. ¿Estamos ahí? Ok. En la idea central es que Jesús es el Hijo de Dios y de Dios. Por eso, por ser el Hijo de Dios, Jesús es el único que puede llevarnos a Él, a Dios. Por ser el Hijo de Dios, por ser salido de Dios, es el único que puede llevarnos hacia Dios. No hay otra manera. Ahora, la idea central para esta lección, hermano, es que actualmente, hoy en día, tenemos por ahí afuera muchas ideas bombardeando nuestra mente. Y esto algo muy perturbador para el cristiano, porque de verdad, como le decía yo al principio, para nosotros es gozo, pero para el que no ha entendido perfectamente y fielmente la palabra de Dios, esto viene a moverle los cimientos y lo pone a pensar, lo pone a dudar. Y ahí es donde nosotros vemos hermanos que sabemos que están en la iglesia, que los vemos que están en la iglesia, y de repente esos hermanos se desaparecen de la iglesia. Y es porque no han entendido, todavía no han comprendido, y como no han mantenido esos fundamentos teológicos en el concepto de su fe. Entonces, cuando ellos salen y deciden pensar y agarrar otro camino. Porque la cosa es esta, hermano. Miren, ahí en esa fotografía, hermano, usted puede ver, nosotros habemos recorrido lugares donde nosotros llegamos a una intersección y queremos llegar a algún lugar, pero en esa intersección hay una señal que tiene muchas direcciones, apunta hacia muchas direcciones. Entonces, si usted va a un lugar determinado, usted va buscando lógicamente, usted va buscando una señalización, porque usted va a la deriva, ¿me entiende? Cuando usted se encuentra en una intersección con más o menos, con un rótulo o un letrero de este tipo, usted está confuso, porque no va a saber en verdad para dónde va. Alguien tiene que decirle, vas a llegar a tal intersección, hacer una derecha, te vas a encontrar esto, vas a pasar por aquí, vas a encontrar allá, esto y que lo otro. Tiene que haber algo que a uno le digan por dónde más o menos usted puede ir, porque usted va a la deriva, usted no sabe dónde va. Y si usted se encuentra un letrero así, mucho menos, hermano, porque lo va a confundir. Y en este tema, aquí es donde nosotros tenemos que aterrizar. Y nosotros tenemos que ver de que para muchos, ahora en día, decir que pueden obtener la salvación es que ellos pueden hacer muchas cosas para obtener esa salvación. ¿Me entiende? Mire cómo vaya tejiendo esto. Para muchos, ir al cielo o ser salvo significa que ellos pueden hacer muchas cosas para hacer eso. Pero para nosotros no. Nosotros sabemos
que para ir al cielo hay solo una manera, una forma y solo un camino para llegar al Padre. Y es a través de Jesucristo. Amén. Y por eso es que nosotros estamos viendo esto y por eso es que vamos a ver esto. Y entonces, partiendo de ese punto, hermano, partiendo de ese punto, para muchos, decir que ellos son salvos es fácil y sin ninguna dificultad, sin ningún problema, porque a ellos les han dicho, si mucho haces, si mucho das, si mucho obras, si mucho... es obras más Cristo, hacer más Cristo. Entonces, están poniendo, no es solo, aquí no es solo Jesús, no es solo Cristo, sino que lo que ellos hacen, lo que viven, lo que piensan, más Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver ese tema. Amén, hermano. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es, si alguien me lee lo que es ya el primer pasaje, primera de Juan 5, capítulo 5, del versículo del 1 al 5. Amén. Sí, hermano. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardamos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano José. Mire, empezamos diciendo algo aquí, mire. Aquí hay una palabra que dice, todo aquel, y esta es una referencia general, universal. La propuesta está hecha, nosotros la damos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación, cuando nosotros evangelizamos a alguien, nosotros lo hacemos generalmente, a todos, pero no son todos. No son todos, acuérdense, no son todos los que van a aceptar, no son todos los que van a estar de acuerdo. Pero, sin embargo, es todo aquel. Todo aquel. Aquí, en estos versículos, vamos a empezar diciendo esto. Aquí vamos a empezar diciendo de que van a haber dos requisitos. Dos requisitos en este estudio que nosotros vamos a ver. Ahora, mire, si nosotros, le puede hacer una pregunta, si nosotros decimos que Jesús es el único camino o es el camino que lleva a Dios, ¿cuál es el requisito para creer en eso? Para hacer eso. Y ya les dije la respuesta. Creer, ¿verdad? Ya se lo dije. Entonces, el requisito es creer. Es creer. Nosotros, para estar seguros que Jesús es el camino, nosotros necesitamos creer que Él es el camino. Nosotros no tenemos que hacernos la palabra en nosotros de que si tal vez es posible, quizás, a lo mejor, voy a pensarlo. No, es que nosotros tenemos que estar seguros que Él es el camino. Y sin discusión. Cuando alguien viene y nos dice, hermano, pero es que no, ¿sabes qué? Yo estoy seguro, 100% que mi Jesús, Él es mi camino, Él es el camino. Yo tengo que estar seguro por eso y asegurarlo firmemente, sin que me sacudan, hermano. Porque si viene alguien y a usted lo agarra y empieza a decirle cosas de que no, es que mira, es que yo, es esto, y empieza con otro argumento y otra filosofía a decirle, y ya usted empieza, ajá, sí, entonces ya usted empieza a dudar, hermano. Ya entonces ya para usted ya ese camino, y mire, vamos a ver otra cosa, que aquí la palabra, póngale atención a esto en su libro, que Jesús es el único, tiene que usted ponerle pero mucho cuidado a esa palabra,
Cuando hablamos de único se refiere a que no existen más, no hay más. Es solo uno. Y eso es Jesús para nosotros. Es el único camino, el verdadero, el original, el 100%. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Que tenemos que creer que el único camino es Jesucristo. A través de Él y por medio de Él es que nosotros podemos venir al Padre. Solamente por eso, hermano. Ahora mire, estos requisitos de creer bien, traen con sí algo muy fuerte para nosotros, para nuestra convicción, para nuestra creencia. Y es que nosotros debemos de tener fe. Porque cuando usted dice que cree, hermano, mire, le voy a decir algo. Nosotros creemos en Jesucristo. Mas sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo murió hace 2300 años. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos fe de que lo que pasó hace ese tiempo, en esa época, para nosotros es real. Pasó, sucedió. Y esa es la fe por la que nosotros vivimos. Y la guardamos y creemos en ella. Usted tiene que ser consciente de que ese requisito de creer en algo que usted no ha visto, hermano, es algo muy poderoso que le va a dar vida a su fe cristiana, a los fundamentos en lo que usted esté, en lo que en su mente usted haya encerrado lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a ver que ahí inmediatamente dice todo eso. Entonces, mire, vamos a ver otra cosa, pero que está en el siguiente versículo. Vemos como requisito creer en la fe y el amor. Creer en la fe y el amor. Ahora, sigue diciendo el versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y esa palabra es muy importante que nosotros la sepamos conjugar y que darle un significado en el cual para nosotros tiene que ser. ¿Cómo para nosotros, hermano? Porque muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, mas sin embargo no nos comportamos como cristianos. Entonces la pregunta es, ¿cree usted que si usted no da testimonio, buen testimonio de ser buen cristiano, de ser un cristiano, usted cree que ha nacido de nuevo o que es un nuevo nacido en Jesucristo, en Dios? No, por supuesto que no. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Porque mire, dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí es donde nosotros vemos el tercer requisito, el amor. ¿Qué hace que nosotros seamos cristianos y nos diferenciemos de los que no son cristianos? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Y es muy, pero abismal. Es el amor, hermano. Si yo no tengo amor, yo no puedo decir que soy un nacido de Dios. Si yo no tengo amor, yo no puedo decir que soy un cristiano que se deja llevar por el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos hace amar a los demás. Si yo no tengo amor, yo no puedo ofrecer algo que yo no tengo. Si yo no tengo amor, yo no voy a entender por qué Cristo murió por mí. Si yo no tengo amor, yo no voy a llegar a valorar realmente lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz por mis pecados. Si yo no conozco la palabra amor, yo no conozco a Dios. No tengo a Dios. No puedo decir que soy nacido de nuevo. Mire lo que dice en el capítulo 4. Váyase conmigo al capítulo 4. Aquí vamos a estar. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y entonces nosotros ahí vemos de que nosotros, porque todo eso lo estamos viendo así y de repente usted va a ver que yo me voy a adelantar, después me voy a retroceder, pero es porque yo lo quiero llevar para que usted mire lo que una palabra lleva a la otra, lo que una quiere decirle a la otra y que la otra se complementa con la demás. Entonces mire, porque el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué conocemos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué nosotros conocemos que amamos a los hijos de Dios? Porque nosotros hemos amado a Dios. Porque nosotros tenemos el amor de Dios. Y por eso es que nosotros podemos amar a los hijos de Dios. Porque es imposible, hermano, es imposible amar a alguien si usted no ama a Dios. Y esa palabra de amar, Juan es el apóstol que más menciona la palabra amor, amar, creer, tener fe. ¿Y por qué él lo recalca tanto y tanto y tanto y tanto? Porque él quiere que nosotros entendamos que el amor de Dios, el amor que Dios nos da a nosotros, es el amor que nos hace sentir por los demás. Es algo que nosotros no podemos decir que tenemos si de verdad no lo vivimos, si no lo practicamos. Porque ahí es donde nosotros entonces decimos que somos nacidos de nuevo. Ahora, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es lo que por eso le decía, me voy para atrás y para adelante. Porque amamos a Dios y decimos que guardamos sus mandamientos, ya lo vimos. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, entonces si conocemos a Dios, nosotros guardamos sus mandamientos. Es algo aquí que una cosa tiene que estar con la otra. Tienen que estar complementadas. No tienen que ser separadas. Ahora, en el versículo 3 dice, mire, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, mire, aquí cuando dice guardar sus mandamientos, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando decimos guardamos? Es la obediencia. Cuando la palabra nos dice a nosotros que si nosotros conocemos a Dios y si nosotros amamos al que engendró a Dios, entonces nosotros guardamos un mandamiento. Si nosotros guardamos un mandamiento, inmediatamente nos está diciendo que nosotros estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿En qué? En obedecer su mandamiento. Entonces, a eso se le tiene que llamar o decir que es la obediencia, que guardemos sus mandamientos. Ahora dice, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Para quiénes no son gravosos, hermano? Una pregunta, ¿para quiénes no son gravosos los mandamientos de Dios? Para los hijos de Dios. Para todo aquel que ama a Dios. Amén, hermano. ¿Y por qué será, hermano? ¿Por qué será? Por el amor que usted le tiene a Dios. Ajá. Y porque nosotros hemos entendido que esos mandamientos... Ahora mire también la diferencia del Hijo de Dios y del que no lo es. Para el que no lo es, usted siempre va a ver, oír de que las leyes, porque ellos dicen leyes. Ellos así le dicen, no, es que las leyes que están en la Biblia no es para mí. Hay muchas regulaciones. ¿Por qué? Porque esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, una persona cuando no nace de nuevo significa que tiene todas las cosas en su carne, en su mundo. Entonces,
al venir a la Biblia le va a decir esto y esto y esto y esto, y hay requisitos, como le decía yo, hay requisitos para ser un hijo de Dios, que tienen que ser muy diferentes para el que no lo es. Entonces aquí es donde para nosotros no son gravosos. Gravoso es pesados. Eso significa la palabra gravoso. Gravosos son pesados. Entonces para nosotros no son pesados. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y obedecemos un mandamiento. Obediencia, amor, fe, creencia. Todo se viene a lo mismo. Ahora, el que no lo es, para él sí. Para él sí va a estar pesado. Para él sí va a estar fastidioso. Porque para él no va a tener ninguna gracia que usted le diga, no haga lo que no tiene que hacer. Él va a decir, no, ¿por qué? Yo soy libre de hacer lo que quiere. Sí, está bien. ¿Me entiende? Pero él no ha entendido lo que nosotros sí entendemos. Mire, ¿quién es hijo de Dios? Nosotros ya lo vimos. Este versículo es muy claro en cuanto a la idea que Juan nos está diciendo. Todo aquel que es nacido de nuevo. Ahora, amamos por igual a todos los hijos de Dios. Amamos porque hemos sido amados primero. Nosotros, hermanos, miren, nosotros no podemos amar a los demás si nosotros no hemos sido amados primero. ¿Por quién hemos sido amados primero? Por Dios, por Jesucristo. Por la gracia que tuvo en nosotros. Porque nos dio la salvación. Entonces ahí es donde nosotros vemos todo eso de esa manera. Porque hemos sido amados primero. ¿Me entiendes? Y ahora podemos obedecer sus mandamientos. Como les decía, el amor de Dios es mayor que todo. Y cuando yo le digo todo, es todo, hermano. Lo que se le venga a su mente. Si usted tiene amor por algo que usted diga, no, pero es que por esto yo he dado mi vida entera. Y para mí eso es lo que más tiene valor. Mi Mercedes-Benz, dice el hermano Domingo. Pues entonces, hermano Domingo, Dios es más grande que su Mercedes-Benz, ¿sí o no? Ok. Entonces, Dios es más grande que todo, hermano. Ahora, por ser más grande que todo, y ese amor que sale de Él, ese amor hace que venza al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Para nosotros, ¿qué es mundo, hermano? Lo que está allá afuera. Pero ¿qué está afuera? El pecado. Correcto. Todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado. Eso es el mundo. Entonces, y todo es mayor que todo y vence al mundo. Es decir, que nada, hermano, nada. Ahora, y me voy más para allá, me voy aún más allá. Todo lo que está en el mundo y aún Satanás que está en el mero infierno y donde quiera que esté. Ni eso va a ser más grande que el amor de Dios. ¿Entienden? Porque aquí nosotros vamos a ver esto, mire. Aquí vamos a ver esto. Porque todo aquel que es nacido de Dios, nosotros, que hemos guardado, creído, tenido fe, amado, porque todo aquel que es nacido de Dios vence. Hermano, usted ha vencido porque es nacido de Dios. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con los demás. Y ahí es donde nosotros nos podemos decir, ¿sabes qué? Yo he vencido al mundo. ¿Qué mundo? Al pecado. Al pecado que se enseñoreaba en mí. Ese pecado yo lo vencí. Pero lo vencí por la sangre de Jesucristo. No lo vencí por mis obras. No lo vencí por mi fuerza. No lo vencí porque soy muy inteligente. Únicamente lo vencí por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Su fe, mi fe, nuestra fe. La fe que yo tuve y tengo, la fe que yo tengo en saber que alguien, Dios hecho hombre, hace 2000 y resto de años, murió por mí, dio su vida, derramó su sangre, resucitó y subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Por eso, esa es mi fe que me hace vencedor del mundo. Amén. Es la fe que me hace ser vencedor del mundo. Cuando yo tengo esa fe completamente en mí, vivo con esa fe y abrazo esa fe, hermano. Hermano, usted va a ser un vencedor.
usted es un vencedor. Y si alguien le dice, porque usted sabe que afuera hay mucha gente, hermano, que nos ofende de muchas maneras. Y nos dicen, pero si tú dices que eres cristiano y lo miran así a uno, dicen, pero no te miras como cristiano. Porque para muchos piensan de que ser cristiano significa que usted tenga una vida, pero súper fuera de serie, como un superhéroe, como que tiene todo, como que lo tiene todo. Y a veces le dicen a uno, pues yo no soy cristiano, vivo mejor que usted, le dicen, ¿no? Pero esa no es la victoria que nosotros buscamos. Para ello, obtener y multiplicar y crecer en materiales, bienes, para eso, ellos es que han vencido y han salido adelante. Para nosotros no. Para nosotros, el apóstol Pablo dijo que no, que todo lo que era y lo que tenía, para él no era nada. Entonces, así nosotros tenemos que ser igual. Y así nosotros vivimos de esa manera. Amén. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, mire lo que dice el versículo 5, es una pregunta. Hágase esta pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa pregunta a nosotros nos tiene que llevar a confirmar nuestra fe en Jesucristo. Hermano, si usted no cree que Jesús venció a la muerte en la cruz y al pecado, no es a la muerte, venció al pecado. Rectifico esa palabra. Jesús venció al pecado en la muerte, ¿verdad? Si nosotros no creemos que Jesús fue capaz de hacer eso, entonces nosotros estamos fritos. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros hayamos estudiado los 4 versículos anteriores. Si nosotros no respondemos bien esta pregunta, que dice, ¿quién es el que ha vencido el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha descendido de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que eso nos hace a nosotros vencedores del pecado, vencedores de este mundo. Amén, hermano. Miren, a medida que vayamos estudiando esto, tengo 5 preguntas. Le voy a hacer la primera. ¿Cómo sé yo que creo en Jesús? ¿O cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que cree en Jesús? ¿Cómo sabe usted que cree en Jesús? Ya lo miramos aquí. El Espíritu Santo dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Sí, pero el Espíritu Santo nos convence. Con lo que estudiamos aquí, ahí está la respuesta. Sí, es el Espíritu Santo, pero ¿cómo sabemos que nosotros, cómo sabemos que nosotros creemos en Jesús? Porque hemos nacido de nuevo. Amén. Correcto. Por la fe también. También correcto. Ahí sí se ve ahí. Entonces ahí sí eso, ok. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo sé yo cuando yo estoy amando a Dios? ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Ok, ahora ya respondimos que yo creo en Jesús. Porque tengo fe, ¿verdad? Porque nací de nuevo. Ahora, ¿cómo sé yo que yo estoy amando a Jesús? Cuando amo a mi prójimo. Correcto. Cuando guardamos los mandamientos. Correcto. Entonces, en otras palabras, cuando estoy siendo obediente. ¿Sí o no? Entonces, ve, ahí está. Ahora, ¿cómo sé yo, o cómo sabe usted, hermano? ¿Cómo sabe usted que ha vencido al mundo? Porque he creído en el Hijo de Dios. Amén, hermano. Así es, claro que sí. Y son preguntas, hermano. Son preguntas que para nosotros, mire, se nos vienen así, las contestamos así. ¿Me entiendes? Son cosas que para nosotros decimos, no, pan comido, dice uno. Pero hágale esta misma pregunta a alguien de afuera y le va a dar un... Pero si le pregunta a la mayor parte de la gente, le van a decir que creen. Sí. Entonces la palabra creer tiene que ser de todo corazón. Porque pregúntale a todos ellos si creen en Dios, en Jesús, no es que sí. Sí. Y hermano, y de lo que decíamos anteriormente, es que muchos dicen que creen, y la mayoría, incluso hermanos, dentro de la iglesia, hermanos que tienen 10, 15 años, 20 años, pero no han nacido de nuevo. Pero sí. Hay Sí, un hermano. versículo, hermano, que se lo deja bien claro. Sí. Ese es en Santiago
Sí. 2, 18 y 19, igual el 19 primero. Sí, hermano. Dice, tú crees que Dios es uno, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchas veces nosotros ni siquiera, solamente decimos que creemos, pero ni siquiera temblamos. Y veamos que nosotros no tenemos el poder que un demonio tiene. Y los demonios cuando creen en Jesús tiemblan. Y nosotros ni siquiera temblamos. Ni siquiera parpadeamos cuando vemos el poder que nuestro Dios tiene. Ahora la otra que del 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que nunca va a estar separado. Nunca va a estar separado las obras que tiene uno que hacer, y nunca va a estar separado tampoco la fe, porque la fe sin obras es una obra muerta. Entonces, las obras y la fe van juntas. Van juntas, claro que sí. No puedes creer en Dios y estar robando. No puedes creer en Dios y tus obras son otro tipo de obras. Sí. Y tampoco no puedes hacer buenas obras cuando ni siquiera sabes a quién estás haciendo las obras. Amén. Y también con eso que está diciendo, hermano, cuando nosotros verdaderamente sabemos que somos cristianos o vemos a un cristiano y si no hacemos algo que verdaderamente nos califique como cristianos nosotros, es porque en verdad entonces quiere decir que nosotros no hemos entendido el nuevo nacimiento. Y eso Porque que no hemos nosotros- creído Sí. de corazón. Eso es, y al no creer no podemos amar. Si no crees, no has nacido de nuevo. Y no has amado. Y no, ¿cómo vas a poder cómo vas a cumplir los mandamientos de Dios cuando ni siquiera has creído y no has amado y no sabes ni a quién es? Ok, ahora si alguien me lee lo que es Primera de Juan 5, versículos 6 y 10. Aquí se pone un poquito más. Ok. Ajá. Dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado, ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Amén, hermano. El versículo en este capítulo, el versículo 6, dice contextualmente: este es Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, el Hijo de Dios que vino mediante agua y sangre. Hermano, yo estaba leyendo e incluso estuve oyendo, muchas personas que, hermano, hay, de las que oí hay como 5 o 6 opiniones sobre mediante lo que es el agua y la sangre de estos versículos de acá. Y nosotros lo que tenemos que ver es apoyarnos en la Biblia de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Lógicamente, usted tiene que ser consecutivo en lo que usted saca de la Biblia, ¿me entiende? Porque si usted se va a Google, te va a encontrar infinidad de cosas aquí. Y van a ver cosas que aparentemente están bonitas y están bien ahí, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener este cuidado. Ahora mire,
Ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, cuando vemos que vino en la Biblia Reina Valera, nosotros vemos que ahí dice que vino mediante agua y sangre. Hay un punto y coma, muy importante, porque ahí está separando lo que es, lo que está diciendo de que quién vino y mediante por qué vino, hay un no, y dice, es un no negativo. No mediante agua solamente. Ahora, ¿por qué Juan estaba diciendo esto? Ya le voy a decir por qué. Acuérdese, Juan estaba, tanto su evangelio como su carta, Juan le estaba tirando duro o le estaba dando duro a un grupo que se había metido en la iglesia, que estaba dentro de la iglesia, que estaban diciendo un montón de cosas acerca de Jesucristo, de su muerte y de su deidad, de su deidad y de su resurrección. Entonces Juan lo que está haciendo aquí es demostrando categóricamente, con hechos, con pruebas, lo que en verdad Jesús era, lo que él decía que él era y quién era. Para nosotros eso tiene que ser muy importante, que lo que Juan está diciendo aquí es tanto para aquella época como para esta época, porque muchos son los que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios en esta época. Muchos. Hay muchas denominaciones que dicen no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo es el Espíritu Santo que nos habla de aquella época, pero nos trae a estos días. Ahorita lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos escuchando, nosotros lo vemos aquí en estos versículos aquí, latente, y nos está llamando a nosotros. A ver, aquí abramos los ojos, porque mire, aquí hay cuando Jesucristo vino, fue evidente que en el momento que Jesucristo venía, hubo una intervención tanto del Padre como del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús para cuando fue llevado al desierto. Entonces, para que nosotros, Jesús la hizo, no lo hizo porque eso lo iba a hacer diferente a él, sino que él estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Ahora, el agua significa que le daba pureza, traía pureza, el agua limpia. En muchas ocasiones el agua podría ser significado de la palabra de Dios, que trae pureza, limpia, verdad. Entonces, ahora, dice que vino mediante en sangre. Ahora, este grupo que decía que se estaba infiltrando a la iglesia, ellos creían en Jesucristo, pero creían solo en el bautismo. No creían en la sangre de Jesucristo. O sea, este hecho, que la sangre de Jesucristo. Entonces allí ya había una confrontación. Entonces por eso Juan está diciendo, no, porque ellos solo aceptaban una y no podía ser, pero Juan está diciendo, no mediante agua solamente, ¿ves? Sino mediante agua y sangre. No podía separar las dos. Si usted separa una, usted inmediatamente cae en el punto de que estas personas estaban o de los que ahorita están. Porque Jesucristo vino en agua y sangre, no solamente en agua. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde nosotros vemos de que cuando nosotros vemos iniciando el ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que desciende confirmando que ese que estaba ahí abajo era el Hijo de Dios. Inmediatamente, cuando el Espíritu Santo viene y desciende sobre el Hijo, mira, aquí está la Trinidad completa, hermano. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver. Aquí está la Trinidad completa. Está el Hijo obedientemente llevándose y dándose en el bautismo. Viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, a ministrar, a rectificar y a confirmar que ese es el Hijo de Dios. Inmediatamente cuando eso está sucediendo, del cielo se oye una voz
diciendo, este es mi Hijo amado. Y entonces nosotros aquí vemos, porque lo vamos a ver más adelantito, ahí está me les adelanté, pero para que miraran ustedes, ¿verdad? Entonces, pero dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Aquí vamos a empezar algo muy, muy interesante, mire. Y el Espíritu, ¿quién es el Espíritu, hermano? Espíritu Santo es la verdad. Y el Dios, sí, sí. Yo había entendido, bueno, he entendido también, bueno, comentando, ¿verdad? Mediante agua, Jesucristo nació de mujer, ¿verdad? Es el nacimiento que la bolsa de agua viene en una bolsa, el niño, ¿verdad? La placenta. Sí, entonces, después explica, y sangre, porque sangre, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Jesucristo representa aquí la sangre, porque Él es la vida. Entonces, eso lo quería comentar. Agua y sangre nació físicamente, como todos nosotros. Pero Él nació de sangre. Sí. Porque Él es la sangre, Él es la vida. Por eso le digo, hay muchas cosas acerca de esto. Hay muchos puntos de vista acerca de esto, hermano. Hay muchas. Pero si glorifica a Dios y el Espíritu dice que da el testimonio, y también dice, ¿verdad? Entonces, pero sí, nomás eso quería comentar. Sí, está bien. Claro que sí, hermano. Cuando nosotros vemos el momento en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, las personas que eran crucificados, o los que eran convictos, los que eran crucificados, los romanos, por órdenes que tenían del emperador, ellos tenían, pero exigidamente, tenían que asegurarse que el que estaba crucificado, el que estaba siendo crucificado, estuviera completamente muerto. ¿Me entiende? Sí. Entonces, lo que ellos venían y hacían era que quebraban las rodillas. Venían y quebraban las rodillas. Cuando ellos quebraban las rodillas, lo que hacía es que la persona crucificada, ¡pum!, inmediatamente quedaba y guindaba. Y todo el peso se venía para abajo. Y era una muerte lenta y dolorosa. ¿Me entiende? Entonces, cuando en el caso de Jesús, mire, que la Biblia lo dice, en el caso de Jesús no sucedió eso. Por eso dice, a él ni un solo hueso se le tocó. ¿Me entiende? Pero, sin embargo, no le quebraron la rodilla, pero vino un romano que dijo, no, yo sí me voy a asegurar que de verdad esté muerto. Y agarró la lanza y nosotros sabemos que lo perforó, ¿verdad? En ese momento que le perforó la costilla, salió agua y sangre. ¿Entiendes? Entonces, por eso le digo, hay muchas conjeturas que dan de eso, pero nosotros vemos que sí, en sí, lo que nosotros debemos de ver es que sí nosotros tenemos que confirmar de que Jesús vino en agua y sangre. ¿Me entiende? Para nosotros es importante que nosotros debamos aceptar el hecho de que la palabra de Dios, la Biblia, nos está diciendo que nosotros debemos de hacer eso, ¿verdad? Porque como le digo, van a haber muchas cosas que a nosotros nos van a traer Ahora dice el versículo 7. No, mire. Y el Espíritu es el que da testimonio. Ahora, en estos 4 versículos, del 6 al 10, nosotros vamos a encontrar la palabra testimonio, mire, 8 veces. 8 veces la palabra testimonio. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Juan, por medio del Espíritu Santo, nos dice testimonio 8 veces? Es para que nosotros vengamos, ¿verdad? Y nosotros entendamos lo que significa testimonio para nosotros.
Un testimonio, hermano, un testimonio es algo que alguien con seguridad hace una aprobación de algo. ¿Me entiende? Por ejemplo, si a la vuelta de la esquina sucedió un atraco y hay un testigo, y de ahí viene la palabra testimonio, de testificar, de ver. Ahora, ¿por qué los apóstoles son testimonios y son testigos? Porque ellos dieron un testimonio. Porque ellos vieron. A ellos no se la contaron, hermano. Sí. Por eso son testigos. Por eso cuando en las cortes traen a los testigos, tienen que ser personas que digan completamente la verdad, que den prueba. ¿Cómo conoció a esa persona? ¿Dónde conoció a esa persona? ¿Cuánto tiempo la conoció? ¿Y qué hacía esa persona? Y empiezan a cuestionarlo y a buscar. ¿Me entiendes? Entonces, el testimonio va a ser la prueba, hermano. Es la prueba. Juan quiere hacernos vernos aquí que todo lo que se está dando acá, tanto el agua, la sangre y todos los hechos que se están dando acá, el Espíritu, el Padre y el Hijo, son testimonios verdaderos. Y como son testimonios verdaderos, ahí es donde yo le digo que ahí sí usted tiene que agarrarlo. O ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos en ello. ¿Por qué? ¿Por qué son testimonios verdaderos? Hermano, porque inmediatamente aquí le dice, mire, y el Espíritu aquí no es Panchito el que está diciendo, ni ¿me entiende? Aquí no es fulano de tal, aquí es el Espíritu, es Dios mismo. Amén. Es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad, hermano. Dios es verdad. Y el que tiene a Dios tiene la verdad. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Acuérdense que yo le dije en el momento de que estaba pasando el bautismo, de que ahí está la Trinidad completa. De lo que en el cielo nos dice para nosotros, es donde está morando el trono de Dios. Es donde, para que nosotros sepamos de que el testimonio no viene de cualquiera. Viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. De la manera en que nosotros vemos en la Biblia, que la Biblia no se contradice entre sí. Cuando alguien viene y quiere cambiar el significado de todo lo que la Biblia dice, entonces inmediatamente cambia su punto de vista de cómo él, para qué significa la Biblia para él, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora dice, si recibimos el testimonio de los hombres, algo que me llama la atención aquí, que todo lo que miramos anteriormente, del versículo 7 al 8, ese testimonio que nosotros vemos allí una y otra vez es del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Pero mire la diferencia que hay entre lo que es el testimonio verdadero de Dios y ahora lo que viene a ser un testimonio del ser humano. Mire, hermano, nosotros estamos muy acostumbrados, ahora actualmente, a que nosotros oigamos cosas por fuera, que nos digan a nosotros que algo es bueno. Si tal vez vengo, yo le digo a usted, hermano, fíjese que me fui al restaurante ayer y en tal lugar hay hay un buffet bonito, bueno, barato y muy rico. Y ahí usted va y de todo. Ok, yo le estoy dando lo que es bueno para mí, ¿verdad? Y eso es lo que usted está escuchando, lo que yo le estoy diciendo, ¿me entiende? La cosa es que si usted va y cuando va,
a usted le parezca lo bueno, ¿me entiende? Tal vez para lo que para mí fue bueno, para usted no lo fue. Para lo que para mí fue barato, para usted va a decir, no, el hermano Román es porque, ¿entiende? Pero yo lo siento muy caro, lo siento muy barato, no me gustó, aquí, allá, esto y que el otro. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por testimonios de hombre, de personas, pero en los testimonios de nosotros suelen haber muchos errores, hermano. Suelen haber muchos errores. El único testimonio que no tiene error es el de Dios. Amén. Es el del Espíritu Santo. Es el que nosotros encontramos aquí, en este libro. Es el único testimonio. Porque yo le podría decir misa de cualquier cosa, hermano. Pero una cosa es que usted me crea y de verdad eso sea, y otra cosa es que de verdad sea. Y esto aquí no se va a andar con juego ni con rodeo. Esto aquí no, es más, se suele hacer mucha trampa, hermano, para traer ahora se suele hacer eso mucho ¿cómo le dijera yo? En el mercado, por decir así. Se suelen hacer muchas trampas, se hacen muchos programas donde salen gente diciendo que esto es verdad, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Y sin embargo, tal vez le pagaron y ni siquiera lo prueban, pero les pagan y ya dieron un testimonio y los que están viendo se la creen y pum, caen en eso. Pero entonces aquí nosotros vemos, dice, ahora, si recibimos el testimonio de los hombres, eso es lo que yo le estoy diciendo, va a haber algo, puede suceder algo, porque es terrenal. Mayor es el testimonio de Dios. Mi testimonio no puede ser mayor que el de Dios. Ahora, el testimonio que dieron los apóstoles, hermano, el testimonio que dieron los apóstoles fue inmediatamente avalado por el Espíritu Santo. Esa es otra diferencia. De que dice, hermano, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué aquí está diciendo de que si Juan está dando el testimonio, pero Juan es un hombre, Juan escribió y Pedro y Lucas y todos ellos, y ellos son hombres, y entonces, pero es que la diferencia es que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y aquí ellos no estaban tratando de ganar gente para que se hicieran más ricos, hermano. Aquí no. Aquí ellos estaban presentándole a la gente la verdad del Evangelio. ¿Cuál era la verdad del Evangelio? El Evangelio de la salvación. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Ahora dice, porque ese es el testimonio con Dios. No, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si usted ha creído en el Hijo de Dios, usted creyó en el testimonio del Espíritu Santo, como le digo que yo. Ese no viene adulterado, hermano. Ese no viene buscando cómo engañarlo. Ese no viene buscando cómo usted lo agarra y lo recibe y después se pegue un trompezón, como decimos nosotros. No, hermano. Este testimonio es el único fiel y verdadero. Ahora, mire, la cosa es esta, hermano. Si usted no cree ese testimonio que viene de Dios y que es la verdad, mire lo que pasa. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Usted se cree capaz de llamarle mentiroso a Dios? Por supuesto que no, hermano. Por supuesto que no. Si usted ha sido un nacido de nuevo, usted no puede llamar mentiroso a Dios. Dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es, hermano. Y eso es tremendo. Yo creo que ese es el pecado más grande que un ser humano pueda profesar contra Dios. No creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si usted dice que cree en Dios y no acepta a Jesús, hermano, usted no está haciendo nada. Es lo que llamó Jesús la blasfema contra el Espíritu Santo. Correcto. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y da testimonio acerca Así del es. Padre del Hijo. Así es. Entonces, cuando Jesús dice que la blasfema del Espíritu Santo es eso. Porque
es el Espíritu que nos guía a la verdad y que nos lleva a la salvación. Amén, amén, hermano. Claro que sí. Mire el caso de los judíos. Mire el caso de los judíos. ¿Usted cree que ellos puedan ser salvos si no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios? No. Y aunque sea. Me gustó lo que usted dijo, hermano, que a veces acerca del testimonio de los hombres. No sé si ustedes... Es bueno dar nuestro testimonio. No estoy diciendo yo que no se puede, pero de nada sirve mi testimonio sin creer en el testimonio de Dios. Amén, amén, hermano. Es ahora estaba pensando en lo que usted está diciendo, es de que ahora cómo se vería para que sea avalado por Dios un testimonio. Es muy simple. Eso es los versículos que vimos al principio, amar a mis hermanos. Yo no puedo dar un testimonio o no, porque hay, y es muy fácil descifrar un testimonio, porque el testimonio que quiere es que por fuerza te congregan en su iglesia por Amén, ese hermano, testimonio. claro que sí. Sí. No se sabe qué es lo que están haciendo, es que por ese quieren por ese testimonio que te congregues con ellos. A cambio, el testimonio real en la obra que ha hecho Cristo, el cambio, esa obra, que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, de seguir a Dios, de amar a nuestros hermanos. Y cuando nosotros damos nuestro testimonio, tenemos que hablar de nuestro pasado para que ser creído en nuestro presente. Pero muchos testimonios hoy en día nada más dicen todo, wow, hermanos, que soy así, o sea, pero nunca dicen cómo fue su pasado y en realidad hay cambio. ¿Sabe por qué no lo dicen? Porque todavía siguen viviendo como viven en el pasado. Amén. Entonces Dios no concuerda con eso. Como le digo, es muy fácil. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Así Ahí es. se revela realmente el testimonio de Dios, porque Dios no aborrece a nadie. Y aquí en el capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Se cree que nos da la respuesta de eso, de que el testimonio, ahí donde se revela que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de nosotros. Así es, claro que sí. Sí, sí, También hermano. quería comentar algo, hermano. Sí, hermano. Hoy en día, hablando de que Juan aquí está defendiendo, que dice que Jesús vino mediante agua y sangre y no nada más mediante agua. Reforzando esto un poquito, me viene a la mente, hoy en día hay muchos, ¿verdad? Nada más por citar algunos que hoy se llaman los unicitarios, creo, algo así. Son unos que se levantaron y ahora dicen que nada más hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Sí. Que Sí. ya no es mediante el Espíritu ni el Padre. Entonces, por eso es importante lo que estás explicando y lo que estás hablando acerca de este tema, porque nosotros tenemos que saber, porque nos vamos a encontrar ese tipo de personas y nos van a querer traer esas ideas. Y si nosotros no sabemos, pues vamos a empezar a dudar y a decir, pues, caray, pues sí, ¿no? Yo creo que... Pues sí. Entonces, esa gente está existiendo y se están levantando. Y es muy importante saber esto. Y están trayendo a mucha gente, y mucha gente está creyendo en eso. Hermano, vamos a leer el último párrafo. Dice, 1 de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio. Ok. Nuevamente, el testimonio es la prueba, es la confirmación, es el hecho, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Y esta Amén. vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, Amén. para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, aquí me llama la atención, pero de verdad, mire de una manera, póngale, yo le ruego, hermano, yo le ruego que usted
al igual que esto lo ha hecho conmigo, que usted le ponga atención a esto. Cuando la palabra nos está diciendo, y en el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, mire, no la está diciendo a como lo estábamos diciendo anteriormente, para atraer más gente, para ganar gente, ¿entiende? Para hacer mucho alarde, mucha bomba en la iglesia, ni nada. Aquí es, hermano, aquí es que lo que se está escribiendo aquí, lo que está escrito aquí, es para que creamos, hermano. Es para que creamos en el nombre. Dice, es Colosenses que dice que a Jesucristo se le ha dado, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Verdad? Si usted no cree que al que se le dio el nombre sobre todo nombre es el Hijo de Dios, está ponchado, hermano. Está out. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver bien esto, hermano. Que ese que usted va a profesar y usted va a decir que usted creyó que es no es que creyó, que cree que es el Hijo de Dios. Ese hecho, ese camino que lo lleva al Padre nada más, es el que le da la vida eterna. Solamente Él, hermano, solamente Él. Nosotros tenemos que entender eso. Ahora, el testimonio que el Espíritu Santo, que el Hijo y el Padre han dado en el cielo y que acá en la tierra, ¿entiende? Nosotros tuvimos por los que vivieron con Él. Ese testimonio a nosotros nos tiene que hacer ver de que de verdad Dios, el propósito de Dios es que todos se salven, hermano. El propósito de Dios no es mandar. Mire, el infierno es para los no salvos. ¿Entiende? Pero en el infierno decide estar el que quiere estar. Así de sencillo, hermano. Se lo digo así de plano. El infierno es para los no salvos. Y en el infierno va a estar el que quiere estar. ¿Por qué? Porque ya el evangelio se predicó. Ya la salvación se trajo. Ya Jesucristo vino. Ahora queda en uno, hermano. Queda en uno. Eso es lógico. Si la persona, si aquel se quiere dejar engañar, va a ser por él mismo. Y ahí no tiene que echarle la culpa a Dios, hermano, porque no, es que Dios a mí no me escogió. No. Dios tiene su plan y el propósito de Él es que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna, hermano. Amén, mi hermano. Amén. Bueno, nos vamos, hermano. Bendito Señor, Padre, te damos gracias, mi Señor, por este día, por esta lección, por este tema. Padre Santo, yo te pido, mi Señor,